Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Como lo indicábamos al inicio del programa, pues hoy vamos a estar desde Tauramena, en el departamento del Casanare, un municipio histórico para la época después de ese 9 de abril de 1948, cuando se genera todo ese proceso de la violencia entre liberales y conservadores, la violencia bipartidista que hubo en la época después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pues aquí Tauramena jugó un papel muy importante, porque así como se desató la violencia y la persecución de liberales y conservadores, aquí se formaron los primeros grupos de civiles que se armaron, que yo no sé si se llamaban guerrilla, yo no sé cómo se llamarían en esa época, o se llamaban revolución, ¿sí? Y ellos llegaron hasta firmar un proceso de paz. Pues yo he llegado aquí a Tauramena y me encuentro en una casa en donde están las fotos, todavía la casa existe tal cual, perfecta, antes mejor conservada. Las fotos del general Rojas Pinilla anunciando ese proceso de paz de 1953. Pues vamos a hablar con protagonistas de ese momento, de esa época, personas que vivieron esa época, que eran jovencitos en esa época, que estaban incluso en filas, que estaban armados en esa época y hoy ya son señores mayores, con toda la sabiduría de la vida, y que están aquí con nosotros y que nos van a compartir esa experiencia de lo que fue ese proceso de paz del año 53. Yo quiero darles un aplauso y un abrazo a todos ustedes. Regálenme el aplauso, porque qué bueno tenerlos aquí con nosotros. Vamos a saludarlos, vamos a conocer su historia, a saber todo eso que ellos vivieron, esas experiencias que tuvieron. Y aquí tenemos, por ejemplo, a dos que fueron combatientes, ¿no? Dos que fueron combatientes, las señoras que también eran las mamacitas del pueblo de la época, y mírenlas, aquí están viviendo, y hoy nos van a contar esa historia. Entonces, permítame, yo la saludo, bienvenida a Caracol. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues nos complace mucho saludarlo, darle la bienvenida a ese bello y maravilloso municipio que desde 1663, con presencia de los indios Achagua, hace presencia en este universo. Desde 1663. Sí, señor. Los indios Achaguas. Los indios Achaguas, ellos son los que... Los fundadores. Los fundadores, y forman parte del primer asentamiento poblacional que se da en esta región. Bueno, después de eso, si nos vamos a la época republicana, pues de aquí salieron los valientes llaneros que en el pantano de Vargas se jugaron el pellejo, ¿no? Así es, dicen que esa rebeldía del indio Achagua fue el que hizo que estos llaneros, estos varones y estas varonas que hoy nos acompañan acá, tuvieran el valor y la osadía, el coraje para enfrentar esos momentos. Bueno, qué pena que yo no he dado su nombre, no la he presentado con los oyentes. ¿Quién es esta dama que nos va a servir de guía hoy aquí en el programa? Bueno, yo soy Zoraida Perilla, soy una curiosa de la historia de Tauramena, que me preocupé porque muchos de estos valientes han empezado a partir y no estábamos quedando con su registro histórico, con su documentada su historia, y hemos empezado a guardar esas palabras maravillosas de ellos, y por eso estoy muy complacida de estar hoy acá desde esta iniciativa tan maravillosa para presentarle a mujeres y hombres valiosísimos para la historia de Tauramena. O sea, ellos fueron guerrilleros de la época. ¿Y las señoras qué eran? Digamos que estas damas, como por ejemplo acá nuestra señora Esther, ya había nacido, era una niña en ese momento histórico, ella era una niña, pero que también desde su momento de niña, víctima también de esos sucesos en ese momento, pero luego, más adelante, cuando ella es una señorita, contrae matrimonio con uno de esos personajes, de esos valientes, que fue don Aniceto Álvarez. Entonces, ella es la esposa de don Aniceto Álvarez, quien también participó de esa gesta de la que estamos hablando. O sea, ¿quién fue don Aniceto Álvarez?
Don Aniceto Álvarez fue un hombre valiente, como usted lo ha descrito acá, un valeroso de los que tomó las armas también y participó de ese movimiento que se dio en ese momento por la violencia bipartidista. Entonces, a mí me complace presentarles en esta mañana a la señora Esther, viuda del señor Aniceto Álvarez, un personaje reconocido, apreciado, querido por todos los habitantes, padre de nuestro actual alcalde, del doctor Javier Álvarez, y esta mujer nos puede dar y nos puede contar parte de esa maravillosa historia. Pues qué gusto saludarla, su merced, qué gusto tenerla aquí, doña Estercita, y recordar esas épocas. Bienvenida a Caracol, buenos días. Buenos días. Pues yo no nací aquí en Tauramena, nací en Receptor, que es un pueblito que queda un poco más arriba aquí de... Bueno, sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue esa época que usted recuerde, esa época de la violencia acá en esta región de Tauramena? Muchas familias de Tauramena llegaban allá huyendo porque ya había entrado la policía aquí, hacía estragos, el ejército, luego vino el ejército, lo mismo. Pero el ejército venía y la policía venían buscando aquí ¿a quiénes? A los liberales. Entonces ya se organizó, que en ese entonces llamaban guerrilla. Creo que ellos se organizaron unos arriba en Receptor, Chames, a esos pueblos, porque eso es cerro. Quedaban en el cerro, en la montaña. Se escondían en la montaña. Sí, se escondían en la montaña. Ellos dejaron acá las casas con sus familias, sí, los hombres, y se fueron al monte, allá a la montaña. Sí, a la montaña. Entonces ellos se escondieron allá, pero luego llegó allá el ejército, llegó la policía y también nos corrían. Yo era muy pequeña, pero a mí, que recuerde, nos montaban 2, 3 niños en una silla, en un caballo mansito, y en la silla nos amarraban y a cualquier parte íbamos a parar, huyendo. O sea, iban huyendo del ejército y de la policía, que sí, perseguía a los liberales. Perseguía a los liberales, sí. O sea, en esa época era una policía política, ¿no? Una policía que le hacía caso al partido político. Le hacía caso al partido político y no se mataban solo por ser... Por sospecha. Sí, por ser liberales. Ajá, sí. La misma policía y el mismo ejército los mataban. El mismo ejército. Entonces ellos no defendían a las personas que fueran liberales, no, las sentenciaban, era muerte. ¿Por qué hacían eso? No sé, malos gobiernos, no tenían como conciencia de lo que estaban haciendo con su pueblo. O sea, ¿cómo entender uno, ahora nosotros, esta generación, en el 2017, que en el año 50, 51, 52, la policía y el ejército perseguían a la gente por ser del Partido Liberal? Por ser del Partido Liberal, porque eran personas, en ese entonces la gente era muy trabajadora, porque todo era muy difícil para hacerla. Entonces la gente trabajaba mucho, pero la gente era muy buena. Sin embargo, ellos empezaron así. Luego se armaron también. Entonces, los hombres de acá se armaron contra el ejército y contra la policía. Con la policía, sí, los hombres. Los jóvenes empezaban también. Entonces quedaban perseguidos, la familia y todos. Porque eso dicen que el Partido Liberal era comunismo. Tenían que acabarlo. En esa época decían que el Partido Liberal era comunismo. Comunismo. Sí, que debían terminarlo. Pero luego la revolución, que entonces no le decían guerrilla sino revolución, hacía lo mismo, volvió y empezaron a hacer lo mismo. ¿Qué hacía la revolución? Pues entonces también empezaban a matar conservadores. O sea, se armaron para defenderse del ejército y de la policía, y se armaron y siguieron matando a conservadores. También mataban conservadores, porque claro que ellos ya los veían como enemigos, igual que habían empezado la policía, el ejército. ¿Y cómo hacían para saber si alguien era conservador? Si nadie tiene una marca ni nada, o sea, nadie anda ni de azul ni de rojo, o sea, ¿cómo hacían para saber quién era quién? No sé. Eso era muy fácil. Y como que me parece que en las cédulas decía liberal o conservador. Ah, estaba marcado el documento, estaba marcado la cédula. Ya ahorita voy con uno de los combatientes que los tenemos aquí, están que se hablan. Sí, las cédulas, porque después vi unas cédulas y decía del Partido Liberal.
Ah, no, pues entonces le pedían la cédula y listo. Claro, o ya la gente se volvió, la gente se cambió, perdió la conciencia, muchos, ¿no? No digamos que todos, porque la mayoría de los colombianos son buenos. Pero entonces empezaban a decir, no, esos son conservadores, esos son cachiporros. ¿Le decían cachiporros a quiénes? A los liberales. Ah, los liberales le decían cachiporros. Cachiporros, sí. Sí. ¿Y a los conservadores cómo les decían? Chulavitas. Ah, les decían chulavitas a los conservadores. Sí. Sí, les decían chulavitas. ¿Y ustedes huyendo todo el tiempo? Sí, huyendo, pero... ¿Su familia era liberal o era conservadora? Pues usted, mi papá era de familia liberal, muy liberal, él era apasionado un poco. Mi mamá era hija de conservadores. Imagínese el lío. El lío. Sí, pero entonces mis abuelos se fueron a esconder a Aquitania, donde es... Allá a Boyacá, al lado de la laguna. Sí, pero ese pueblo era conservador. Entonces la gente buscaba, salía huyendo, unos iban a parar a Sogamoso porque Sogamoso era liberal, otros a Aquitania porque era conservador. O sea, que el marido en Sogamoso y la señora en Aquitania. Sí. Todo eso se venían. Les tocaba verse a mitad de camino. Ajá, sí. Oiga, increíble que hayamos vivido una época en Colombia en donde la gente se matara por un color, por un trapo rojo y un trapo azul. Nada. Pero menos mal que a mí me parece que el Frente Nacional acabó bastante con eso. Sí, porque mis hijos ya cuando llegaron a grande me decían, mamá, ¿y qué es ser liberal? ¿Y qué es ser conservador? O sea, ellos ya no sabían. No vivieron eso, no lo sabían. Entendían, no. Y yo estaba pequeña, pero claro que me alcanzo a acordar de todo. ¿A usted le mataron familiares? ¿Le mataron algún...? Pero después me mataron un hermano, pero eso ya fue la guerrilla, el ELN. Ah, eso ya fue ahora, Sí, en tiempos fue recientes. después, sí. No fue en esa época. Pero en esa época no. No, en esa época no. O sea, que estamos acá en Tauramena. ¿Acá la gente era liberal o era conservadora? Liberal, Entonces, por eso vinieron a perseguirlos acá. por eso sí. Por eso surgió toda esa guerrilla grande acá. Y en esos pueblitos, en Receptor, Chámeza, todo era liberal. Y por eso allá llegaron, porque y como eran montañas, decían, claro, aquí es donde está la chusma, porque le decían la chusma. Le decían la chusma, sí. Sí, Como el chavo, chusma. chusma. Sí. Pero entonces los que podían se salían y los que no se escondían en esas montañas que hoy llaman el Jordán, son veredas. Allá se escondían. Sí, allá se escondía la gente. De esa generación, de esa época, ¿queda gente así como usted? ¿Quedan más señoras que eran jovencitas de esa época? Sí, sí quedan. Por allá Y quedan. ustedes se ven y se acuerdan y usted dice, mire, esta era liberal, yo era conservadora, esta... ¿No? Ya casi no. Aquí con algunas señoras así por ahí charlamos a veces. Y ahora se agarran a la lengua. A lengua, sí, a lengua. Pero era muy duro y muy triste. Muchos muertos. Sí, muertos sí habían. Mataban familias completas. O sea, llegaban y los encontraban durmiendo. ¿Cómo mataban a una familia completa? Llegaban y los encontraban a veces en las noches, a veces, más que todo en las noches llegaban. Y los mandaban salir. Y los iban matando. Mataban niños. Cuando su merced recuerda eso, doña Esther, y ve lo que está pasando hoy en día, ¿ha cambiado el país? Sí, pero la violencia no se acabó. La violencia siguió con toda su fuerza, porque aquí se vivió una época dura de los paramilitares, de la guerrilla. Dura, sí. O sea, que no ha cambiado, usted que tiene memoria de esa época hasta hoy. Sí. Claro que ahorita, en este momento, estamos atravesando una época de paz, se puede decir. Sí. Pero hace unos años fue muy dura aquí la violencia. Esa sí que fue más terrible porque, en fin, se mataban sin saber por De la historia reciente, cuando los paramilitares sí. acá en la zona.
casi más violenta porque no se sabía por qué mataban. Únicamente se encontraban los muertos. Mataron mucha gente inocente, pues toda la gente era inocente, gente indefensa. Pues qué historia, ¿no, doña Esther? Qué gusto conocerla y gracias por aceptar contarnos esa historia de esa época. Eso dejó mucho que contar, mucha historia. Aquí vamos a estar hablando con todos, entonces usted, como se queda aquí, vamos a hablar aquí con los que fueron combatientes de esa época, con la otra señora que también fue de contemporánea suya, y aquí vamos a compartir esas historias. Hacemos una pausa, vamos a las noticias y ya regresamos desde Tauramena, en Casanare, aquí, donde se firmó un proceso de paz en el año 53. Ya regresamos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de todas las emisoras de la Red Mundial de Radio. Tenemos a otro personaje, Zoraida. A ver, ¿quién es ella? ¿Quién es esta mujer que de esa época, allá en los años 50, también vivió esa época difícil que hubo? Esta maravillosa dama es la señora Misaelina Caballero. Es una mujer de 87 años, nacida en este municipio, según lo que nos cuenta ella, en una vereda cercana acá que tenemos, que se llama Cabañas, y también fue una persona testigo de esta época, y seguramente en esta mañana nos va a poder contar esas vivencias que ella tuvo por esa época. Doña Isabelina Caballero, buenos días, bienvenida, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Misaelina, es Misaelina. Sí. Yo dije Isabelina, no, Misaelina, como Misael, pero Misaelina. Sí, señor. Bueno, bienvenida al programa. Su merced, ¿qué se acuerda de esa época? ¿Qué vivió usted en esa época de la violencia? Cuando estaban acá la chusma, cuando estaba los chulavitas, cuando nos cuenta aquí doña Esther que perseguían la policía y el ejército a los liberales acá en Tauramena. La verdad fue que yo me fui de acá y mi esposo me llevó para Sogamoso y yo pasé por allá, no estuve en esa... O sea, a usted le tocó huir de aquí. Sí, nosotros nos fuimos y él fue y me dejó por allá y se vino por allá para la finca, porque después no pudo salir más, entonces yo quedé allá con un niño y ahí me estuve un poco y después ya me fui para Villavo y por ahí trabajaba y ya después que pasó la guerra y que pasó la paz, él fue y me trajo y otra vez seguimos. ¿A los cuántos años él volvió por usted? A los 3 años. O sea, más o menos en qué años recuerda que él la dejó allá en la finca en Sogamoso. No, bueno, no recuerdo bien, pero el pelado tenía 3 años, el niño que tenía. Cuando nos volvimos a encontrar y cuando él se fue, el niño estaba chiquito todavía, estaba recién nacido. ¿Y él integró también la guerrilla de la época? No, él casi no le gustaba eso. Un hermano de él sí, Pablo Alberto Figuereo, que es hijo de combatiente y todo eso, pero él no se metía en eso, o no se metió en esas guerras. Pero, ¿qué recuerda usted de lo que vivieron sus amigos, su familia, los que estaban acá en Tauramena? ¿Cómo fue esa situación? Ay, eso sí era triste. Eso era triste, les tocaba ver huyendo por ahí, escondiéndose para que no los mataran y ahí pasaron hasta que hubo la paz. Hasta ese proceso de paz del 53 aquí en Tauramena. Y en Tauramena. ¿Usted se acuerda de eso? Yo me acuerdo de un poco, otro poco, no, ya no me acuerdo, porque con 87 años que tengo ya. Poquitos. Poquito. Le faltan 13 nomás para los 100. Eso es lo que me falta, lo que estoy asustada. No, lo que está es muy bien de memoria. ¿Ah? Estoy asustada por eso, porque ya. ¿Y usted estuvo acá cuando fue la firma del proceso de paz, cuando ellos entregaron las armas, cuando ellos se desmovilizaron? No, yo no estuve acá. Hasta después, yo estaba en Villavo y allí estaba trabajando. Cuando ya estábamos ahí en Villavo, cuando empezó la gente, ay, que no sé qué, que no sé qué se pasaría, decíamos, y salimos a ver porque yo estaba trabajando. Entonces ya nos dijeron que había habido la paz y que la gente
estaban todos gritando que la paz y que la paz, que ya se había arreglado, porque ya Rojas Pinilla había cogido la paz. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron todos los que fueron guerrilleros de esa época? ¿Qué hicieron después? Después un comandante, por ahí yo no recuerdo cuál comandante fue el que los tuvieron por allá, eso sí no me acuerdo. Pues vamos a hablar, ¿qué tal si hablamos, Zoraida, con los que fueron combatientes? Ah, tenemos acá otra dama, venga para acá, su merced, que está allá mirándonos sospechosamente. Vamos a saludarla a ella, que es otra de las que vivió en esa época la violencia del año 48, 49, 50 hasta el 53, que fue cuando se firmó la paz aquí en Tauramena. Estamos aquí en la misma casa en donde se firmó la paz y hay unas fotos de la época donde está el general Rojas Pinilla haciendo el discurso del proceso de la firma de paz. Entonces, Zoraida, vamos a conocer quién es esta dama de esa época. Bueno, pues esta hermosa dama es la señora Elisa Vega, una mujer de 86 años que aunque nació en Miraflores, apenas la bautizaron, me contaba ella, vino a Tauramena y desde ese día reside acá en nuestro municipio. Esposa también de una persona que estuvo presente en esos momentos, y Elisa es una mujer con una lucidez que nos va a poder recordar acá muchísimos momentos. Bueno, doña Elisa Vega, bienvenida a Caracol, muy buenos días, me alegra conocerla. Gracias. ¿Cuántos añitos tiene? 86. 86. Ahorita el 17 de mayo. Ah, pues me vengo y lo celebramos. Ah, bueno, listo. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, ¿cómo fue esa época? Cuénteme, doña Isabel. Pues esa época que de la guerra se empezó que como dicen, los unos venían y mataban a los otros, y los otros también se armaron con armas y ya dejen de eso, porque ¿qué más hacíamos? Y corra por entre los montes y oiga. ¿Usted era liberal en esa época? Ay, ¿por qué no? ¿Y sigue siendo? Y sigo siendo. O sea que entonces a usted la perseguían. ¿Vinieron acá ustedes a perseguirla? No solamente a mi papá, a mis hermanos, porque yo tuve un hermanito también que tuve con las armas, sí. O sea, ¿tuvo un hermano guerrillero? No, pues guerrillero sí, todo el mundo ya ahorita no se zafa nadie que sea guerrillero, porque eso sí los hay. Sí. Y bueno, cuando ustedes se empiezan a enterar que los venían a perseguir por ser liberales, ¿qué pasaba por la cabeza de ustedes en esa época? Pues nos tocaba coger el monte y Yajuy, porque como nos venía persiguiendo era el ejército y la policía para matarlos, y mataban la gente. Allá a una finca mi papá llegaron, se llevaron 2 muchachos, los trajeron, los echaron aquí al CA, los mandaban a tomar agüita. Sí. Y ya mi papá también lo trajeron para matarlos, sino que Dios, gracias a un sargento del ejército, lo mandó para Villao, para la Piay, y no pudieron hacerle nada, o sea que él no lo mataron. Pero entonces le acabaron con todo lo que tenía el viejito, o tenía mi papá. Él tenía una finca más arriba de Monterrey, y eso allá llegaron y le mataron como 70 y pico de reses. Mi papá andaba bien, el viejito, tenía plática. O sea, le mataron 70 y pico de reses a su papá. Y le mataron el papá del encargado, le mataron a otro señor porque llegaron y los toparon moliendo. Y llegaron y los cogieron ahí, los mataron. El encargado sí se voló a una viejita que tenían por ahí toda, como dicen, a tontarraita, que era la que han llevado que les cocinaba, porque era que se les había acabado la miel para el dulce y para estar entre el monte. Y con mi papá tenía muchos cañales y ramadas, entonces se fueron a moler para unos y para otros. Y ya ellos cogieron y los mataron a los... Y los güeyes, y las ramadas las quemaron con los güeyes enyugados. Eso hacía el ejército. O sea, los bueyes estaban ahí, los bueyes amarrados allí y le prendieron fuego. Yugo, sí, y le prendieron candela a las ramadas. O sea, que los bueyes murieron ahí quemados. Quemados, sí. ¿Vivos? Vivos. Oye, pero qué horror esa época, ¿no? Eso lo hacía el ejército. Y como cuando eso decían que el que mandaba era Labriano Gómez, era el presidente. Y él era, según esto, él era conservador, entonces él mandaba a matar todo lo que fuera liberal. Y acabarle los bienes, porque eso era lo que hacían.
matar y acabarle los bienes. Y el que se va a agarrar también, doblarlo. Bueno, usted va creciendo y se casa con un comandante. ¿Quién era él? No, yo no me casé con un comandante. Yo conocí sí comandantes, como don Pablo Bautista, como los Roas, Gabriel, Carlos, eso sí, que fueron comandantes, eso sí los conocí. Don Manuel Bautista, eso sí, pero ellos pasaban por ahí, sí, pasaban por ahí con sus compañeros de defensa, como dicen. Sí. Ellos andaban de civil, ¿no? No andaban con uniforme, ¿o sí? La gente andaba toda de civil, sí, con armas, sí, porque les tocó hasta con escopetas ponerse en la gente. Sí, eso sí, pero... ¿Y cuando se casó usted, con quién se casó entonces? Yo me casé con un muchacho aquí de Tabramena, se llamaba Carlos Sandoval, mi esposo, el padre de mis hijos, sí. Pero eso ya, como dicen, eso fue después de que hubo la Ya, paz. claro, eso fue ya después. Después de que hubo la paz, porque cuando dijeron la paz, todo el mundo corría a ver y a mirar la entrega de armas y a mirar todo. O sea, hubo entrega de armas, se entregaron ahí todas las armas, aquí mismo. Sí, claro. Eso giliaban la gente y todo el mundo iba entregando sus armas, sí. ¿Y usted tuvo algún changoncito, algún revólver, algo tuvo? No, eso sí, no tuve un revólver, pero sí aprendí a hacer unos disparitos, pero no tantos. Pero sí sabía hacer tiritos. Ay, cómo no. Pero no para matar gente, para matar los bichos de monte. Sí. ¿Y su esposo sí fue a combatir? No, él no. Eso sí, él no fue combatiente. También un muchacho que arriesgó mucho por ahí, que lo mandaban a llevar papeles de una parte a otra y le tocaba cruzar casi por pie de los que estaban de servicio. Y lloraba y cruzaba. Sí, pero no le pasaba nada. Sí, pero eso fue muy triste, todas las matazones de gente que hacían. Terrible. Le digo que mataban hasta el ganadito que estaba en Yucao, los güeyes. O sea, hacían unos estragos terribles. Sí. Entonces, Cuando usted ve hoy en día que estamos también en un proceso de paz y de pronto alcanza a comparar esa época con esta, ¿qué diferencia encuentra? pues sí hay mucha diferencia, porque así ya hoy por lo menos, al menos la gente puede caminar. Ahorita que dicen que hay la paz, ya estamos un poco, como dicen, más calmaditos, pensando en que así puede uno hasta dormir tranquilo, ¿sí? Pero eso es que nos dicen que hay la paz, no se sabe ser así, que eso va a seguir así, porque hay mucha gente terrible, todavía, por lo menos como los paracos. Esa gente asesina a mucha gente aquí en Tabramena. Terrible, sí. ¿Qué cree usted que se tendría que hacer, doña Isabel, para que eso no se vuelva a repetir? Elisa, para que no se vuelva eso a repetir, para que eso no vuelva a pasar. Que el presidente, que hagan cumplir las leyes que tiene el presidente, de que nos emboba, que sí hay la paz y que sí hay la paz, pero como dicen, falta verlo, porque todavía hay mucha delincuencia, ¿sí o qué? Entonces, que se cumplan las leyes, ¿qué más? Claro, porque si entonces, que si no, sí, eso digo yo, pues que se cumplan las leyes, porque así puede la gente trabajar, educar a sus hijos, sacarlos adelante y sacarlos sanos, porque a motivo de todo eso es que hay tanta delincuencia de niños y todo. En esa época los que firmaron la paz metieron a algunos a la cárcel, pasaron algunos en cárcel o firmaron la paz y quedaron libres. Cuando hubo la paz, el gobierno recogió todos los heridos del guerrillos, los que peleaban con ellos. Los recogió y los llevó por allá para Bogotá, los hizo operar, los hizo o sea, ver de ellos, mientras que se alentaron, sí, porque uno de esos fue un primo hermano que se llamaba Delio Vega, que sí le pegaron como 3 tiros, tenía uno por aquí, le había salido en la boca, otro le ha pegado en la boca, le ha salido aquí bajito, y otro tenía que despuntaba el hombrito. Pero según el muchacho era también atajándolos, porque le tocaba la gente reunirse y atajarlos para que no entraran a buscarles las familias y matarlas. Eso era con el ejército. Entonces, el gobierno de esa época les dio tratamiento, les dio, digamos, los curaron a todos los heridos. Ah, sí, eso sí lo hicieron. ¿Y qué más hicieron? Pues llevarlos para allá y hacerlos operar y hacerles remedios. Eso que yo sepa, eso es así porque un primo hermano con él lo hicieron así. Sí. ¿Les dieron vivienda? ¿Les dieron alguna ayuda, un auxilio? No, auxilio, sí, no.
auxilio todo el mundo a trabajar para si quería comer, que eso no le daba nada a uno. Sí, no, auxilio sí no nos dieron a ninguno, ni a ninguno. Mi papá que le quitaron todo su trabajo, no le dieron tampoco nada. Gracias a Dios que lo dejaron vivo. ¿Su familia después recuperó todo lo que les hicieron, los daños que tuvieron? No, eso no recuperaba nadie, nada, no. No, eso sí no. Pero que en el gobierno no le daba a uno nada. Después de que se hizo la paz, ¿volvieron a seguir persiguiendo a los liberales o a los conservadores? ¿Esa violencia continuó después de la paz o se acabó del todo? Eso, por lo menos eso fue en la guerra del 50 cuando hubo la paz. Sí, que vino Rojas Pinilla, que fue el que vino y hizo la paz. Y llamó el alagio a la gente. Él se paraba y llamaba el alagio a la gente de que no pelearan más, que no quería más sangre, que no quería más víctimas. Entonces, la gente pues toda se reunió y sí, entregaron armas, pero eso, él fue el que se afrentó delante de toda la gente, así fuera como fuera él, a pedir la paz. Él fue el que pidió la paz, Rojas Pinilla. Sí, porque decían que el Abriano ya, por último, decían que había votado la presidencia y se había ido. Y el que se asentó a mandar fue él, Rojas Pinilla. Pues gracias a Dios porque nos dejó vivir. Sí. Pues muchas gracias, doña Elisa. Gracias por ese testimonio. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a los combatientes, Zoraida. Vamos a escuchar a los combatientes. Hacemos una pausa y ya regresamos en este Colombia Universal Reportaje de Caracol. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Bueno, continuamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de todas las emisoras de la Red Mundial de Radio. Para quienes llegan a la sintonía, estamos desde Tauramena, en el Casanare, aquí donde se firmó un proceso de paz en 1953 con la guerrilla de la época, como ellos dicen, con los chulavitas. En ese caso eran la chusma de la época, ¿no? Según los términos que se utilizaban, el general Rojas Pinilla. Estamos aquí al lado de la casa en donde aparecen fotos del general Pinilla dando el discurso de la firma de la paz. Una coincidencia histórica porque estamos justamente en ese proceso de paz y con estos testimonios podemos establecer qué vivieron ellos, qué hechos se dieron y que algunos son coincidentes con lo que estamos viviendo hoy. Pues Zoraida, tenemos a estos dos combatientes de la época, vamos a conocerlos, preséntenoslos usted y nos dice quiénes son ellos. Bueno, pues tenemos a don Luis Castañeda, es un hombre de 89 años de edad que nació en Páez, pero que es de 89, sí. 79, 80 dice él. Sí, 79 años tiene don Luis Castañeda. Él no quiere que le ponga 10 de más. Me contaba don Luis que nació en 1937 en el municipio de Páez, pero siendo niño viene acá a Tauramena y por motivo a esta situación también él viene a participar de una manera muy activa. Igualmente, pues tenemos a don Luis Amaya. Don Luis Amaya él sí nació acá Él nació en Miraflores, en Tauramena. Él nació en Tauramena, tiene 84 años de edad y don Luis también fue una persona testigo directo y testigo activo de ese momento de Colombia y en el que los llaneros, como don Luis y como don Luis Castañeda y como don Luis Amaya, fueron grandes protagonistas. Bueno, pues don Luis Castañeda, bienvenido a Caracol, muy buenos días, es un gusto saludarlo y conocerlo, bienvenido, ¿qué tal? Bien. Para mí ha sido también un placer conocerlo. ¿Escucha los programas de vez en cuando? Sí, cómo no. Sí, por la radio, por la televisión. Bueno, don Luis Castañeda y don Luis Amaya, por este lado. Don Luis Amaya, bienvenido, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, hasta ahora estamos bien. Un poquito viejos, pero ahí vamos. Poquito viejo, ¿no? Eso es el tiempo, eso es la cédula. Eso es lo único. ¿Cuántos años tiene usted? Voy a cumplir ahorita en julio 84. Bueno, y entonces, don Luis Amaya, ¿usted quién fue en esa época? Cuéntenos, ¿quién fue usted? No, en esa época era un estudiante de la escuela por ahí que trabajaba. Hasta en el pueblo aquí en Tauramena hasta 1948-49 era un pueblo pacífico.
el pueblito no era sino allá, la valla de la iglesia, que era hasta las cajas, y eso, cuando empezaron a bajar los chulavitas, que empezaron a perseguir a lo que era liberal y eran conocidos porque en la cédula se votaba, el de liberal le ponía la tinta roja y el conservador la tinta azul, por ahí era que los conocían. O sea, la cédula tenía marca... Así. Y en esa, lo que era liberal era tinta roja y el que era conservador era tinta azul. Entonces, O sea, la huella digital, la huella digital. Entonces, la huella tenía color, o sea, la huella era color. no, había al fresco tinta para marcarlas. Ah, las marcaban, tenían color ahí de una vez. Y por eso era la persecución, y eso es lo que ha sido en Alemania, los alemanes cuando persiguen a los judíos, los conocían. O sea, estaban marcadas las cédulas. Claro, por eso entonces Era fácil identificar. conocía, le pedían la cédula cualquiera, si era liberal era porque era rojo. Y aquí fue mucha la gente inocente que mataron. Los llevaban a hacer las sepulturas y ya los mataban. Gente que jamás habían cogido armas, gente que nada. Sobre todo en el 49 y 50, aquí hubo un cabo, el cabo, no recuerdo ahorita el nombre, que fue el más malo que hubo. Yo no lo conocí porque en esa época no estaba aquí. Ese fue mucha la gente que mataron aquí del pueblo, mataron por ahí. El cabo de la policía. El cabo de la policía o el ejército, así lo que era por todos en la partida Chulavitas. A Víctor Álvarez, hermano de Aniceto, lo mataron en la esquina allá del parque de allá. Y a muchos más mataron así, que les mataban. Realmente lo mató un sargento Ballesteros, que era de la caballería del batallón Páez en esa vez en Sogamoso. ¿Y qué hacía? Después ya entonces, cuando subió el doctor Gómez, que era el más asesino, perseguidor de todos, que quería acabar con todo, creyó que subiendo él la terminaba, mandaron a desocupar el pueblo. Toda la gente de Llano tuvo que salirse y los pueblos los quemaron. Quedaron muy poquitas casas, tal cual casita dejaron. O sea, Hicieron aviones y todo para sacar a la gente, para Sogamoso, para Villavo, por donde fuera. Para que sacando a la gente de los pueblos, acababan con la guerrilla. Y entonces ahí se equivocaron. Porque en el 49 pasaron los Fonsecas, 3 hermanos Fonsecas. Había, ¿sabes? Cabo era hasta amigo de los Fonsecas, había subalterno, porque Eduardo Fonseca era la policía. Y pasaron para el lado y ellos fueron para el lado del Cusiano y fueron a parar a Recetor, que ellos eran los comandantes de Jatuana, de los 3 hermanos Fonsecas. o sea, eso fue en el 49. En el 49 pasaron y fue cuando empezó a formarse. Después ya en el 50 como quedó solo para terminar todo, el 50, 51. Quedaron pueblos ya que la gente toda en los pueblos pusieron aviones para llevarlo y después les tocó poner aviones para traerlos. Y hubo una paz chiquita que duró como 3 meses y volvieron a persecución política otra O vez. sea, hubo una paz pequeñita, de 3 meses hubo paz. Y esa paz se le debió a un señor Luis Jiménez Forero, que era casado con una señora liberal que era los dueños de Yaguaro, era un acto de 3.000 reses que era aquí cerquita, la vereda de Yaguaros. Y ese señor trabajó, mejor dicho, como era conservador. Y volvió iba la paz chiquita y volvió a la gente aquí a Tauramena y casi por todos lados no lo hicieron. Pero entonces ya los que llegaban, esos buscaron el campo y a los poquitos tiempo empezaron a perseguir y todo el mundo va a parar al monte. ¿Usted qué le tocó hacer en esa época? ¿Dónde? Acá, ¿usted qué hizo? ¿Usted Pues después de eso ya quedamos Escapar. en el pueblo. Y pues me fui para la guerrilla, se fue usted para la guerrilla? ¿A los cuántos años? como a los 17 años. ¿Usted pidió que lo dejaran entrar o ellos se lo llevaron? No, eso no lo llevaban a uno las malas como estaban haciendo ahora. Era voluntariamente. ¿Y qué podía hacer uno? Estaban buscando para perseguir, pues allá que le dieran armas para defenderse. Yo me fui para donde un Manuel Bautista. Porque aquí hubo hartos taurameneros, pero la mayoría se fueron para Regetor. Eran de los Fonsecas, que estaban afinados Aniceto, afinado Pablo Alberto. Claro que ellos no murieron peleando, y no, ya porque les tocó. Ya de viejos. No, tampoco, no, porque... Y ya después, ya cuando Rojas Pinilla bajó por Trinidad, cuando era general o yo no sé qué, no pudo nada, después se vino por el lado de Páez, él tuvo hasta Páez. Pero bueno, entonces, a ver, usted se va a la guerrilla. ¿Cómo fue esa primera fase suya en la guerrilla? Usted a los 17 años allá. Eso, pues primero aprender a que lo enseñaran a manejar las armas a uno, que uno no sabía manejar armas. Y había un puesto aquí en Buenavista nomás, que hoy día es de Monterrey, que el comandante era un sargento, no era, pero mejor dicho, había sido uno de la policía, pero de un puesto de Sevilla, que lo habían tomado, y ese vino con la guerrilla, y ese era el comandante, ya llevaba unos tiempos ahí. Y ahí nos fuimos como unos 3 o 4 de abajo, de las veredas de abajo. Y ahí nos recibieron.
y nos enseñaron a usar las armas, a usar armas. ¿Usted se fue solo o tenía más amiguitos allá, más compañeros? Nos fuimos como 4, hasta allá. Y ahí estando, eso sí, claro, le enseñan a uno a disparar y todo. Y al poco tiempo, ya ahí se formaron un grupo de la gente de Don Pablo, porque cada comandante tenía su zona de comando. Entonces, Don Pablo, Don Finado Tulio, manejaba aquí para la ya no me acuerdo del Agua Clara, se puede decir. Eso, por eso, al lado de Agua Clara, en Iguaro. Allá era como un digamos, un centro de entrenamiento de ustedes. El comandante general era allá, mejor dicho, Don Publio, Don Manuel, él por venir para arriba. El cuartel de él, o donde vivía, era en las cabeceras de la Piñalera. Planadas, por eso en la Piñalera, que la Puro que era allá, yo ya recuerdo todos los cerros. Y ya serían los de Don Pablo Bautista. Que ya Don Pablo Bautista eran varios los comandantes, Carlos Roas, Gabriel, Carlos, Don Rodolfo Ramírez, el Gonzalo Moreno, de los que yo recuerdo de allá, porque para mí uno no se conocía a todos tampoco, uno conocía a los de su zona que estaba ahí más. ¿Tenían entrenamiento ustedes estilo militar y todo? No, ahí al principio no había, porque para qué, sabiendo que caminando se entrenaba. Ahí formaron un comando, mandaron un comando aquí al Jaguito, pero era de la gente de Don Manuel, porque en esa no había una zona aquí en el Aguamaco, la gente de Gabriel Roa, pero también de Don Pablo, y en Chames a los de Roas. Eso, Luis Alberto Ramírez le preguntamos por qué hablaba de eso. Y allí hubo, en el Jaguito, en la cabecera del Jaguito, el comandante era Don Publio Morales, una buena persona, muy bueno el hombre. Y ahí estando ahí una vez una caída de una avioneta. Ahí dijeron que le había tumbado la guerrilla. Claro que sí. De pronto le llegó alguna bala y se estalló una bombardera. Un avión bombardero se cayó por acá. Aquí, así, allí en las cabeceras del Jaguito, se cayó al otro lado del caja, allá para caer en ese viso. Ahí vino a estallar porque ya se estalló frente a donde estaba la guardia. O sea, se mataron los que iban ahí. Claro, y esa vez nos vinimos para ahí, ya eso ya es como sobre tarde, que eran 2 que le habían disparado. Y nos fuimos esa tarde nomás a buscar donde ha caído. Pero allá llegaron, yo no recuerdo cuántos íbamos, en todo caso para mandar unos 4 o 5, otros nos quedamos en el camino. Y y esa misma noche nos volvimos para nuestro cuartel. Al otro día nos vinimos al alto donde se revisaba, mejor dicho, donde estaba viendo uno todo para el aeropuerto, todo, mirando con anteojos, el ejército, llegaban aviones, pero cargados de ejército, bombarderos. Y nosotros jamás habíamos sido bombardeados. Cuando de pronto se fueron 2 avionetas a ametrallar, la gente mismo, unos pocos buscaron por una montaña que yo no sé, ya la rozarían, una gruesa montaña, y reventaron para allá los comandantes y la gente. Yo me fui con otro compañero por una cuchilla arriba, trazamos una mata y subimos a otro alto más alto, y allá nos tuvimos limpieciticos, no había ni unas piedras. Y de esas piedras le hicimos un par de tiros a una otra avioneta, no se tumbó, pero se fue al aeropuerto y cayó porque no estábamos viendo, y se aterrizó, y allá vinieron 2 años después y ametrallaron, y claro, pero muy alto. Nos ametrallaron sumamente alto, no nos hicieron nada. O sea, a ustedes que le dispararon a esa avioneta, después les tocó huirle al otro porque se vino el avión a bombardearlos. A ametrallar, porque fue ametrallando. Pero nos ametrallaron muy alto. Entonces reventamos de ahí los 2. Y nos dimos una vuelta, una cuchillita así, un piedrón grandísimo, que yo quería volver para allá y nos fuimos para allá, y esa piedra era hueca por debajo. Es como una casa. Como una casa, sí. Y nos metimos ahí los 2, allá pasamos. Claro, allá no les entraba la bala. Allá no, y de que no botaran bombas no había mucho peligro. Y por la parte, después ya de mediodía empezó una avioneta a pasar cerquita, así por cerquita donde estábamos, ametrallando un monte que había ahí, había ganado. Nosotros de abajo de la piedra. Dejaron un rato y cuando después miramos uno que corría por la misma cuchilla que lo conocimos, le pegamos el grito y ahí mismo se devolvió. Claro, él nos conoció y se devolvió y se metió debajo de la piedra, era un sueño.
Y nos dijo, ¿ustedes le dispararon un avión? Le dijimos, sí, y estamos listos para dispararle a que te viene cada rato aquí. Le dijo, no, nada, ni un tiro más porque yo estoy perdido de la gente. Ya nos tocó hasta que cerró la noche, que dejaron de bombardear y ametrallar, y fuimos a parar al Sambo esa noche. Ya éramos 3, don Publio Morales, Gilberto Cubides, que ya ha muerto, y el otro comandante ha llegado adelante, pero ya salió. Y allá dormimos como a las 4 de la mañana o 5, nos dijo, vámonos a buscar a la gente a ver qué les pasó. Cuando llegamos, donde era el cuartel, estaban esa gente, esa noche un palo de agua sumamente, estaban todos retorciendo la ruana, la camisa y todo, que entre ellos estaba Uriel Ruiz. No, con todo eso, ese era ahí nosotros. No nos había pasado nada, ninguno, nada. Nos fuimos a ranchar al Sambo. ¿Cuántos eran más o menos en esa época? ¿Cuántos guerrilleros eran? Como eran por grupos. No, éramos en unos 15 o 20. ¿En el grupo de ustedes? Nos la pasamos en el Sambo, en el Sambo duramos hasta la muerte de los bautistas. Y los comandantes que eran de la parte bautista, que los comandantes los mató parte de la misma gente de ellos. Pasó. A los comandantes, a los bautistas, los mataron su propia gente. Propia gente. ¿Y por qué? Creo que por cogerse el poder. Que ellos cogían coger el mando, hacer lo que hicieron los paracos, porque ellos son de esa raza de esas. Por eso, ¿por qué más? Por eso era, porque después nosotros estábamos ahí el 21 de diciembre del 52, cuando nos llegó un hombre de noche con un papel que mandaba al capitán Pablo, a don Rolfe, a don Julio Morales, que ellos eran conocidos amigos, porque don Pablo Bautista había sido recaudador de renta aquí en Tauramena antes. Y que mandaba a contar que pasó esto y esto, me hicieron una emboscada, pero me salvé. Y vengan a acompañarme, porque la gente de él le tocaba hasta Chámeza, yo le quedaba más lejos. Como a las 8 de la noche nos fuimos. Eso era en el puesto Malpaso, me parece que es que se llama. Gurubito allá, Malpaso, yo no sé eso en todo caso. Nosotros nos fuimos esa noche. Llegamos allá a la 1 de la mañana. Y eso ahí para abajo, esa era la montaña del crucero para allá. Unos barrizales de noche, pero así llegamos allá a la 1 de la mañana. Al otro día vinimos donde lo hayan tiroteado. Le habían pegado al caballo, pero no le hicieron nada a él. Y él se alcanzó, él los alcanzó a ver a todos y los conoció. Donde sacó uno la cara, le hizo un tiro y le pegó como a 3 dedos el tiro. Ya iluminábamos al pie de un higuerón, estaban atrincherados. Pero no, seguro les daría miedo o algo porque no se animaron a seguir, porque ella iba con 2 guardaespaldas. Al otro día ya fuimos, ese día, hacia el otro día ya como a las 10, como había mandado repropios para Chámeza, le llegó gente, llegaron como unos 20. Y de Carlos le mandaron. Y ya cuando llegó la gente le dijo don Finado Pablo a don Publio, ya me llegó la gente, ustedes pueden ir vayan por tal parte, vayan a salir a las cabeceras del Caja, que por ahí se fue el finado, ella es muerto también, San Antonio, yo creo que lo nombraron, a nombrar. Dijo, sí. Por ahí se fue San Antonio y el otro, yo sé el nombre, me acuerdo de otros, pero ahorita no me lo acuerdo bien. Le dijo el don Publio, que era cabo, le dijo, ¿por qué el capitán no manda a su gente y lo acompañamos nosotros? Dijo, no, yo no desconfío a mi gente, estos son vainas del gobierno. Ya, ¿qué más? Nos fuimos, por la pura, ya iba a ser noche, llegamos a un planito que hay en las cabeceras del Caja, que es plano, y hay un ranchito, hay un viejo, y ahí nos quedamos. Pues déjeme que tenemos que hacer una pausa, vamos a las noticias y ya regresamos con esta historia. 2 combatientes de la época del 53, cuando se hizo ese proceso de paz. Ya regresamos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Regresamos en este reportaje desde Tauramena, en el Casanare, comparando lo que fue el proceso de paz del año 53 y la actualidad. Ellos dos, don Luis Castañeda
y don Luis Amaya fueron combatientes de esa época, integraron lo que se llamaba la chusma de la época, y hoy, pues comparando esos tiempos, nos ponen en un espejo de algo que estamos viviendo nuevamente en Colombia. Yo lo dejo que se tome el tinto don Luis Amaya y voy acá con don Luis Castañeda. ¿A los cuántos años usted entró a la guerrilla, don Luis? Yo estaba de unos 7 años en Monterrey con mi profesora, era una señora María Mendoza. ¿A los 7 años? 7 años tenía por ahí así. ¿Y qué hace un niño de 7 años en una guerrilla? No, era estudiando. Estoy empezando por ahí. Entonces, al ver que habían matado a Jorge Líder Gaitán por ahí en el 48 al 49, se echó a poner ya todo de forma de violencia. Ya empezaron la gente que empezaban a matar liberales y los conservadores buscaban los liberales a los conservadores. Luego nosotros nos fuimos hacia la parte montañosa, estando viviendo allá con mis papás en las cabeceras. Cuando empezó eso, su familia y usted siendo pequeñito se fueron a vivir a la montaña. Hacia las cabeceras. ¿Para protegerse? Sí, del Túa y el Cacical. Por allá buscamos una parte de montaña para podernos salvar de la. Ya luego, a los años que echaron a pasar, ya entonces se empezó a formar la primer guerrilla de los liberales. Se echaron a armar, como fueron que nombra señora Amaya ahí, don Publio Morales y muchos más que aquí en esta lista que tengo los tengo anotados, porque entonces ya pues yo no era todavía del frente, pero entonces no estaban. Ya cuando tuvimos 10 años o 11, ya empezó ¿Ya ahí se vinculó usted? Sí, ya entonces tocó vincular. ¿A los 10 años? Porque el capitán Pablo nos decía, ustedes ya tienen que irse a prestar servicio, ya tienen que aprender las órdenes militares. Hay un tipo que pagó servicio, les va a dar instrucciones, a marcar compás, a hacer ejercicios, todos los que ellos saben. ¿Y usted qué dijo? No me voy, usted prefirió irse a la guerrilla. No, pues estábamos huyendo porque en todas partes que salíamos lo que había era plomo. Salíamos a Tauramena, aquí estaba listo. En Monterrey, entonces se organizó el primer ataque allá, que fue entre don Publio Morales y una lista que hay aquí. ¿Organizaron el primer ataque? El primer ataque ahí en donde había un puesto de 30 soldados, en las cabeceras del aeropuerto en Monterrey. ¿Usted se fue para allá? No, todavía no estaba yo en la fila. Pero entonces grabé en mi cabeza cómo empezó. Bueno, usted hizo un apunte aquí. Cuéntenos, nárrenos eso, a ver. Sí, pues aquí entonces tengo, ya después de eso, lo de don Pablo Bautista, mire. Él tenía en el Guarumal un puesto militar de ellos, su guerrilla, que el comandante allá se llamaba Rolfe Ramírez. Él era teniente. Luego el teniente tenía 2 hermanos que eran, uno le decían el Tábano, el otro el Richard y tal. Bueno, ahí era un puesto. Y luego en Chamesa estaba el teniente Carlos Roa y el sargento Gabriel Roa. ¿Ellos eran del ejército o de la policía? No, eran de la gente liberal, de los de Pablo Bautista. Eran de los de ustedes, eran la gente de la... Eran los que habitaban allí en el cerro listos. Y es que usaban los grados, se pusieron grados iguales a los del ejército. Aquí dice los de Chamesa, era teniente Carlos Roa y Gabriel Roa. Entonces ahí ya ellos ya tenían bastantes soldados, ya unos 50, unos 100. Los bautistas, por decir que cada uno manejaban 100 hombres. Don Manuel, don Tulio. Sí, estos eran de la guerrilla, ¿no? Ellos eran todos de la guerrilla liberal. Y ya pues ellos salían a pelear a donde fuera, al Banco del Oso, a donde tuvieran que ir a un ataque con los otros, con el conservatismo. A enfrentar a los conservadores. Pues, entonces aquí sigue la lista de quienes más conocía yo entonces en ese teniente Carlos Roa y Gabriel Roa. Aquí ya habían soldados de ellos, eran Víctor Roa, que vivía aquí en el Aguamaco y ya murió. Era un cabo porque le había sido militar. Julio López, el que murió aquí, que era tauramenero. Aquí Elidio Pinzón, que eran de una familia de Pinzones. Aquí dice Víctor Manuel
Hernández. Aquí había otro, estos eran todos de allá del Guarumal, Guillermo Matallana y Víctor Manuel Mendoza. Todos eran de esa parte porque el teniente de allá atajaba todo lo que viniera de Páez, Miraflores, de esa parte. Ahí vieron un ataque en Yotedengue, otro en el Alto del Chocho, otro en la Vega de los Tempranos. Siempre se agarraban ahí a plomo, el uno a no dejar pasar para acá y el otro a atajarlos. Bueno, sigue ahí también en Páez habían 3 hermanos que eran bastante valientes, que era Juan Aguirre, Ismael Aguirre y Marco Aguirre, y un hermano menor que se llamaba Saúl. Bueno, ellos a la final, ya cuando La Paz, se abrieron a seguir la delincuencia. Ellos no se pacificaron del todo. Bueno, aquí sigue, de los de Tauramena, sigue aquí, aparece don Julio Galindo, el compadre Uriel Ruiz, que todavía está vivo, don Joaquín Vega, don Eleuterio Vega, que ya murió, todos eran de acá, don Marco Perilla, José Martínez, don Delio Vega, Leopoldo Vega, ¿quién otro sigue aquí? Humberto Vega. Ya les nombré, don Marco Perilla, también fue don Aniceto Álvarez, y algo otros que se me quedan, don Pablo Alberto Figuereo, todos eran acá casi taurameneros, pero todos en esa época tuvieron que buscar arriba del monte para huir. Para huir del ejército y de la policía. Policía, porque todos le daban al liberalismo, si era el ejército, policía, lo que fuera, porque era que el presidente actual era Labriano Gómez y posiblemente él era del conservatismo. Sí, entonces ya por ahí en el caso mío ya nos buscaron a mí y a un hermano que se llama Hipólito Castañeda, él ya murió, y un tal Prudencio Novoa y otros compañeros, para hacer un servicio que llamaban entonces como servicio de inteligencia, que lo manda allá, por ejemplo, el teniente Rolfer Ramírez con una comunicación a Chámeza. Váyase de día o de noche, el todo es saber cómo van a llegar allá, conocer los caminos, mirar si hay violencia por el camino, volarse, pegar a no dejarse matar. Le daban a uno un revólver, pues un 38, un 32, era la única arma que le daban. Y después le seguían entrenamientos a uno para manejar un M1, un fusil 9 milímetros. También conocimos en esa época, ya había ya un FA que era de 30 tiros. Y conocimos ya más ataques. Aquí en el Begón hubo un ataque donde cogieron 30 fusiles. O sea, ¿atacaron al ejército o a la policía? Porque iban como unos 150. Sí, entonces le buscaban que aquí el ejército sube una subida y baja una bajada. Entonces ahí pararon uno con un FA. Y él atajaba a los 100 o más, dejó pasar los que iban a matar y luego les tenían minado. Con una forma que tenían de hacer una mina era poner una granada tras otra y luego a lo último con un cable y una pila de linterna disparaban esa mina. Toda la gente que iba pasando los tumbaban con esquilas, con todo eso, y luego los compañeros de la guerrilla liberal tenían su fusil y iban rematando a todo el que quedaba herido y ahí ganaban el ataque. ¿Cuántos combates llegó a tener usted en esa época, más o menos? Pues algo que me acuerde ese del Begón más, y el resto de mi oficio era como el correo a ir a llevar las comunicaciones. Era de inteligencia. De inteligencia llamaban eso, o estafeta. Ah, así les decían, que era estafeta. Sí, o tenía uno como algo de cargo, era servicio de inteligencia, porque tenía que hacerlo uno sin dejarse matar por el camino o algo. Le decían, si le dispara el ejército, piérdase. Hasta ahí fue. Hasta ahí, sí. Hasta ahí era la historia mía. Bueno, aquí sigue lo del designado Manuel Bautista. Manuel Bautista. Allá en esa reposaban teniente
Luis Felipe Rojas. Ahí habían Luis Torres, Felipe Parra, Joaquín Vega, Joaquín Alfonso. La lista es larga de todos los que usted se acuerda. De todos los que se conocieron allá. Audón Carranza era un teniente, me dice ahí un teniente. Después de la muerte de los bautistas. Sí, pero él estaba, sí, porque cuando eso fue... Sí, no, ¿Ustedes conocieron a Guadalupe Salcedo? yo lo conocí en el entrego de armas en Monterrey, porque yo bajé ahí cuando ese entrego. Pero voy a acabarles de leer esto. Joaquín Mora, José Romero, Joaquín Mateos, Benjamín Mateos, no, Benjamín Mendoza. Sí, y el otro que también está ahí, que todavía está vivo, es el Mano Gelecha, que llamaban, que quedó con una mano así, don Rosendo Ramírez. ¿Mano de lecho? Mano Gelecha, le dicen por sobrenombre, pero un tipo muy fino por tiro. Bueno, todos ellos. Eliseo González, Andrés Ramírez, Pacho Sendales, Audón Segua, y don Publio Morales, el que tanto hemos nombrado. Claro. ¿Cómo? Era don Quinto Barreto todavía, que está vivo, pero ya... Barreto estar vivo. Otro guerrillero. Ese jefe guerrillero, fue un jefe después de que mataron a los bautistas. Es que después de que mataron a los bautistas surgieron nuevos jefes. Porque iba a haber, ellos, ¿será que pueden nombrar a los que los mataron? Claro que no, qué carajo, si lo han de matar, que lo matan ya para lo que hemos de vivir. La muerte de los bautistas fueron dos los que cabezaron eso. Don Laurentino Rodríguez, que era cojo, le faltaba una pata, andaba una muleta, era un sastre aquí de Tauramena, era de Páez. Y don Chucho Feliciano, del papá de los paracos, otros Feliciano. Ellos organizaron esa matanza de esa gente. No, matarlos a los tres bautistas era matarlos un solo día. No, el primer día no mataron sino a don Manuel. Le pegaron 11 tiros de fusil. Y sin embargo, después de tirar en el suelo, alcanzó a pegar un tiro a un finado Chucho. Es mucho resistir un hombre así con 11 tiros y alcanzar. Y ya entonces se formaron y los otros querían coger el mando. Entonces ya la otra gente no convino. Era don Chucho y don Laurentino a coger el mando. Entonces reunieron unos de don Pablo, los de otra gente de don Manuel y gente de don Tulio. Y hubo una reunión así como se ve en el cuartel de Santa Cecilia, arriba donde había don Manuel. Yo había firmado en fila todos nosotros de don Manuel que nos dejaron atrás, pero aquí no se sabe si y estaban los otros. Y se empezaron a discutir con el finado Chucho, porque era un hombre por la lengua, mejor dicho, bravos, mejor dicho, dejarse vencer toda esa gente como Rolfe Ramírez, todos dejarse a tramar de esos. Y ellas querían coger el mando, entonces la gente de los otros no, ya se... Luis Torres, Luis Rojas, Campo Elías Ruiz, Quinto Barreto, Gonzalo Moreno, 5, eran 6 los que metían, porque el Carlos se abrió ligero, eran como 6, como no se pusieron, iban a hacerlos matar otra vez. Lo digo porque eso además lo dije yo cuando estuve en la ESA. O sea, alguna vez le comenté a Gonzalo Moreno. Una vez en una fiesta de como unos 3 años, haciendo un cumpleaños, nos encontramos. Y entonces le dije, ole, pero de los comandantes que hayan dejado no están vivos sino unos de tales, pero a ustedes los iban a dejar matar. Le dije, ¿por qué? Le dije, porque el fulano tal mandó a llamar fulano tal, y yo era muy amigo del compañero. Y me dijo un día, un domingo, así como del día domingo, que quería uno salir, yo campaña hasta tal parte, que me manda a llamar fulano tal. Le dije, vamos, y nos fuimos para arriba de Sana Larga, en las cabeceras, para allá en un cafetal. Y era para proponerle eso, para hacer matar los que habían, para ellos coger siempre el mando. O sea, había a flote las ganas de traición por el poder del grupo. Por el poder del grupo, claro. Mire, aquí está la del finado Tulio Bautista
a alguienes que conocíamos nosotros, nomás porque iba uno al cuartel en alguna vez, pero se oía nombrar la gente de él. Me dice Tulio Bautista. Aquí había en Villacarola un soldado que se llamaba Joaquín Ávila, Campo Elías Ruiz, los que acaba de nombrar, José Ruiz, Pedro Miguel Mendoza, y aquí Adonisidea Maya, Chucho Mendoza, que era un tío de nosotros que murió en Sabana Chiquita, Joaquín Sanabria, que era un tipo muy de la violencia, muy pájaro. Sí, pero ese lo llamaban el Gavilucho, por mal nombre. ¿Y por qué les decían pájaros? ¿Quiénes eran los pájaros? Porque era muy matón, el tipo que le dijeran mátelo, lo mataba, o él fue el que hirió a don Luis Torres ya cuando fue del DAS, don Luis Torres, que usted se acuerda quién era. Por allí en el puesto del Huesero dicen que le hizo una emboscada con una carabina de 18 tiros y le dañó la columna. A los 7 años murió don Luis Torres. Entonces, sí, ya eso ya fue después de la paz, pero aquí termina lo de los bautistas, mire. O sea, que hubo la paz y siguió la violencia. No, pues unos se fueron para el DAS, como era don Luis Torres, fue un tal de Painón Dascano, otros, Eliseo González, fueron del DAS. Pero ellos ya después, pues ahí nos queda uno que todavía puede dar un reportaje en Monterrey, don Álvaro Jula. O sea, en esa época los que fueron guerrilleros terminaron siendo del DAS. Fueron del DAS, los recibían con solo presentarse, porque les daban esa prioridad. Entre esos hay un hermano aquí que vive conmigo que se llama Ciro Castañeda, él también tuvo en el DAS. Sí, entonces, increíble eso, ¿no? Sí, entonces en la historia mía hasta ahí reconocí y conocí toda gente de ellos. Aquí en San Miguel de Farallones estaban los Juansecas. ¿Qué recuerda usted, señora Maya, de cómo más eran los nombres de ellos? Uno se llamaba Eduardo Juanseca, Eulogio Juanseca y Pacho Juanseca. También todos tenían 100 nombres, porque aquí ya tengo la lista que ellos siempre prestaban veces 100 nombres a don Pablo o a algún otro compañero. Yo le preguntaba a usted por Guadalupe Salcedo, pero me dice que lo conoció fue ya el día de la firma de la paz, ¿no? Sí, en la firma de la paz, porque no, yo no anduve con él, pero ahí en Monterrey vino a firmar la paz con el general Rojas Pinilla, que él no vendría ahí. Alfredo Duarte Blum. Él fue el que vino y ¿sabe cómo trajeron a al capitán Guadalupe? Él subió a Sabana Larga, ya lo pusieron como detenido y el el capitán Guadalupe iba con Aljure, que ya se ha pasado para allá, porque Aljure fue un tipo recorrido en las guerrillas, pero un hijo máquina que se salvó muchas veces, oyó, y había sido el ejército. Y allí, por eso, porque él se fue del secreto, era puesto militar. Y ellos, yo no sé cómo subirían allá a Sabana Larga, y allá quedaron como detenidos, porque allá iba mi hermano también, y hasta hace poco supe de eso, que él iba, porque allá, él iba con Guadalupe, y Jure. Cuando Guadalupe vino a Monterrey. Ahí vino a Monterrey y estaba en el tratado de paz con el que nombra Duarte Blum o algo. Sí. Déjenme que tengo que hacer otra pausa y ya vamos a concluir esta historia que fue ese proceso de paz de 1953 con Guadalupe Salcedo y con el general Rojas Pinilla. Una pausa, ya regresamos. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Bueno, regresamos aquí con don Luis Castañeda y don Luis Amaya, dos combatientes de la época del 53. Después de la guerra, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se desata la guerra civil, la persecución de los conservadores a los liberales, y como ya nos lo han contado ellos y las damas que nos han acompañado, fue esa persecución partidista que desató tal vez el origen de la violencia que hoy tenemos. ¿Usted cree, don Luis Amaya, que ese fue el origen de esta violencia que hoy tenemos? Sí, porque la guerrilla de ese tiempo era liberal. Al haber esa paz, habían comunistas entrados y luego los que entraron y le empezaron a hacer la que hay ahora con los que están tratando. A ver, entonces, para entenderle, había una guerrilla liberal, se hace la paz, ¿cierto?
se hace la paz y entonces había unos comunistas se aprovechan de los grupos para aprovechar a formar la otra. Fue cuando ya se fue Marulanda para allá. Aquí intentaron hacer lo mismo, venirse. Carlos Roa tuvo, porque hasta Carlos Roa, países de aquí de la región, fue porque, como don Eduardo ya entregado armas ya a todos, intervino para sacarlo porque ya le venía la gente misma, los mismos guerrilleros a atacar los países. Y eso pasa ahorita. Todos esos guerrilleros que no se entreguen, pues tendrán que a los mismos darles candela. O sea que entonces, don Luis Castañeda, los que dejaron las armas, digamos, fueron unos, y otros se quedaron con armas, ¿no? Todos las entregaron. Todos entregaron armas. Ok, entonces, todos entregaron las armas, pero a los que habían dejado las armas, ¿los cogieron después otros grupos y los volvieron a armar? Sí, de pronto sí, porque ya después oímos nombrar que había un tiro fijo que era Juanario Rodríguez, que había un tal Manuel Marulanda Vélez, que se encontraron por allá en el Tolima, porque los Roas no se quedaron aquí, no se desarmaron del todo, ellos se fueron de aquí. Entonces, como ellos no entregaron un poco de armas en el Sambo, entonces don Rolf... O sea que sí se quedaron con armas. Sí se quedaron con un poco que no entregaron. Entonces don Rolf Ramírez se fue con el ejército y les hizo un atentado, les cogió unos 40, les quitó unas armas y ellos ya se fueron hacia el Tolima. Y por ahí se oyó esas voces de que ya se fueron con otros comandantes, que tal vez Manuel Marulanda Vélez estuvo hasta en Venezuela y por allá murió. Hasta ahí me acuerdo yo. Bueno, pero entonces, para encontrar el origen de la guerrilla que hoy conocemos como las FARC, después de los chulavitas, después de la persecución, después de la guerra, viene lo que se llamó la pacificación. ¿Cuándo entonces ustedes creen que nacieron las FARC? ¿En qué momento surgen las FARC? Más después se conocieron ya que grupos paramilitares que aquí tuvieron muy cerca y en Tabramena. Y ya después se echó a oír lo de la FARC por ahí en el Guaviare, en muchos departamentos, como está hoy día con este último tratado de paz que se está esperando a ver en qué viene eso. Ustedes que estuvieron en la guerrilla en esa época, ¿qué coincidencias le encuentran a ese tratado de paz con este tratado de paz? ¿Qué errores se encuentran en lo que hubo en esa época, en el 53, y lo que hay ahora? Pues ahorita está de que si esta paz se logra así como está, pues todo lo esperamos bien. Pero si tiene algún trastorno puede quedar también en un riesgo. A ustedes los guerrilleros de la época, ¿qué les dieron? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué les aportaron cuando dejaron las armas? Cuando se dejaron las armas, ellas nos dieron fue por ahí un hacha, una penilla, un barretón. Eso nos dieron allá en Monterrey en el entrego de armas de allá. ¿Se les cambiaron el arma por un hacha? Por un hacha, por una... Sí, al que quisiera trabajar le daban una garantía de prestarle 100,000 pesos por la caja agraria. Y si los pagaba y seguía con buen crédito, le prestaban 200, 600, así, para que siguiera negociando y siguiera pacífico. ¿A usted, don Luis Castañeda, qué le dieron? A mí me dieron eso, el barretón, la hacha, la peñilla. Ya cuando... ¿Y usted qué dijo? Bueno, ya dejé el fusil y me dieron una hacha, un barretón y una peinilla, ¿qué voy a hacer? A trabajar y ya ayudarles también a mis papás, existían cuando eso, tenían montañas arriba, por allí una finquita. ¿Y se fue para la finca? Sí, y seguir. Después ya me fui a conocer Trinidad, San Luis de Palenque, y todo lo que es algo parte del llano. Aprendí la música de tocar el requinto y la bandola, todavía me defiendo con un poquito de la música. O sea, dejó la guerrilla y se volvió bandolero. Y ya, pero bandolista más bien. Ah, bandolista. Sí, y aquí hacemos grupos por ahí con Guillermo Tirso y otros tocamos la bandola. Y mientras sigue esta paz aquí en nuestro pueblo nos sentimos reyes. ¿Hubo, digamos, señalamientos a ustedes, los que fueron guerrilleros? No, así más bien después no nos persiguieron, así no digo que antes unos, por ejemplo, que les dieron su oportunidad para trabajar en el DAS, a combatir el abejeato en el llano, controlar el robo, el hurto. ¿Y lo hacían bien? Y lo hacían bien hasta mucho tiempo. O sea, los que fueron guerrilleros entraron al DAS, sí, y eran los que cuidaban que no se robaran el ganado. Robaron el ganado, como era don Luis Torres,
y otros muchos más, don Y Álvaro. lo respetaban y la gente les hacía caso. Se hacía caso, pero después que se acabó ese dazo, ahorita sí, como que sigue el... No, eso ni hablemos. Eso ya está público. Bueno, hasta ahí es una historia muy contable. Cuando usted compara esas épocas a la de ahora y usted dice, bueno, en esas épocas no había, por ejemplo, no hubo grupos paramilitares, ¿cierto? No había. Estos paramilitares que surgieron después, ¿de qué línea podrían ser? Pues verdaderamente yo no pude entender porque aquí decían que aquí venía un comandante que mandaba, a uno le decían el renegado con sobrenombre, a otro el achecá, a otro les daban otro nombre, y que por allá en otros departamentos posiblemente habían unos tales urabeños o no sé, como otros nombres más. Hasta ahí uno oye, pero ya porque oye, no porque vivió. Esa línea, por ejemplo, de Martín Llanos y todos estos, los Buitrago, ¿de dónde eran si nos fuéramos a la época del 53? Ellos fueron los conocimos ahí en la Auroría, a la parte de Miraflores y Pais. Ahí tenía el papá de ellos, se llamaba Rufino Buitrago, pero él era un tipo muy trabajador y negociante. Al igual que Martín Llanos, también lo conocí, yo fui obrero de él, ayudarle a llevar ganado gordo para San Luis de Gacén. El papá de Martín Llano. Él se llamaba Rufino Buitrago. Rufino Buitrago. Sí, era el papá de Héctor, es el que está preso en... Por eso Héctor Buitrago es el papá de Martín Llano. Dios ya puéstele lo que quiera. Entonces, Héctor Buitrago es el papá, sí, de Martín Llanos. De ahí sale el grupo de los buitragueños, ¿no? Sí, porque ahí también de ellos hubo Rufino y hubo Alirio Buitrago. Yo los conocí acá. Y ellos eran liberales de la época, o sea que eran de la misma línea de ustedes. Sí, porque eran de Paz, Miraflores, todo eso era liberal, era como el llano primero era todo liberal antes del 50. ¿Y cómo entender que ellos siendo liberales, que fueron de los perseguidos por el Estado, terminaron ya en los tiempos modernos convirtiéndose en paramilitares? ¿Cómo surgen esos grupos paramilitares? La ambición de la... De pronto por conseguir plata, porque ellos se dedicaron fue a conservar la coca y todo esto que llaman narcotráfico. Ellos se formaron a pelear con la guerrilla y después de eso les resolvieron fue apartarse también y a robar fincas y a lo que fuera, les compraban, les daban pues cualquier plata al dueño y después lo mandaban matar, le robaban la plata, le robaban la finca. ¿Por qué sigan habiendo muertos por ahí que aparecen muertos que robaron y me le vendieron la finca fulano de tal y que ya la había vendido antes porque a muchos no les daban sino mientras les aseguraban y después si no los mataban? Pero eso fue mucho, mejor dicho todo, y ahí creo que están recuperando muchas fincas. Por ejemplo, eso de los urabeños con los buitragos, ellos eran todos paracos, los jefes eran paracos. ¿Y por qué se empezaron a matar? Por mando. Usted me dice que usted conoció al señor Martín Llanos. Sí, verdad, lo llamaban Martín Llanos y también había un hijo de don Héctor Buitrago que también estaban en los mismos. ¿Y usted qué le tocó hacer allá? ¿En qué trabajó con él? No, pues ya yo le ayudé aquí como cuando compraba ganado para embarcar en Sabana, en San Luis de Gacén. Pero ya hacia San José, a la coca no voy a sembrar. Sí. ¿Y él supo que usted había estado en la guerrilla de la época del 53? Sí, ellos podían saber porque... ¿Habían sido los mismos? Sí, habían estado allá en el Guarumal, en todo eso. O sea, eran de los mismos de ustedes. Sí, pero ya después como ya no seguimos en eso, ya ellos se abrieron fue con su narcotráfico, porque ellos ya decían que la coca daba mucho más que el negocio de ganado. O sea que a ellos, digamos que a ellos los desvió meterse en el narcotráfico. Sí, por la plata, porque se conseguía mucha. ¿Tenían mucha plata ellos? Siempre tenían muy buen dinero. Muchas caletas enterradas con mucha... ¿Es? ¿Cómo? Mucha caleta enterrada con plata, eso es mucho lo que dejaron, enterrados. Y algunos creo que han encontrado otro novio, entonces así. Bueno, Y a Héctor Buitrago, para empezar eso, fue que le hizo un ataque a la guerrilla, él tenía una finca aquí en Las Sombras.
Y ahí lo atacó, el grupo de guerrilla le metió y el hombre se defendió. Le dio candela y no, después metió ya, formó su grupo que papel no sé qué, y por último resultaron fue jefes de grandes jefes de paracos. Entonces, a ver, a Héctor Buitrago la guerrilla le atacó la finca y él armó un grupo para defenderse. En Marenao, eso ahí supimos. Claro que ninguno estábamos con él ni nada, pero uno oye dónde está. Si yo estoy en Tauramena, en Monterrey, allá se oye el comentario. Eso ahí se llama Marenao, donde era la finca. Y se armó para defenderse, Sí, él entonces, y terminó armando, fue un grupo grande y se terminó convirtiendo eso en paramilitar. en paramilitares. Sí, eso ya. Además un grupo muy grande, ¿no? Grande, porque ¿Cuántos eran más o menos los paramilitares acá de Martín Llanos? yo creo que podían llegar a cerca de unos 300, no tenemos afirmación, pero era harta gente. Se oía que tenían bastante gente. Hasta ahí. ¿Qué se puede hacer, don Luis Castañeda, qué se puede hacer para que hoy en este proceso de paz no vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió con el proceso de paz de los paramilitares, que muchos se mantuvieron en armas, que no las entregaron, que la guerrilla, bueno, ya vemos lo que hemos escuchado por ahí de las disidencias? ¿Qué hacer para que eso que pasó en el 53 no se vuelva ahora en este proceso de nuevo el germen, el multiplicador, el inicio de otro nuevo ciclo de violencia? Sí, que haya una paz duradera, que ojalá nuestro gobierno que tenemos les cumpla con los prometidos para a ver si hay una paz duradera. O sea, ¿usted cree que del cumplimiento del gobierno dependen las cosas? Yo creo que sí, porque él es el que está tratando de hacer ese esfuerzo. Y que lo oímos o lo vemos ahí en las noticias, a ver si esa fuera la solución para que no haya más masacres, más violencia. ¿En la época de ustedes el gobierno les cumplió? Pues sí, Rojas Pinilla cuando ya él al menos manejó el país y ya no hubo más violencia. Hasta su periodo de él. Aunque hay un sector que le echan la culpa de muchos problemas a Rojas Pinilla. Pues ese sí no lo conocí yo, así como ya uno se dedicó aquí a sus partes de su región y acá no nos dimos cuenta en esa parte. ¿Qué le encuentra a usted, digamos, para corregir este proceso de paz? Para corregirlo, yo digo es que todos pensamos en que haya un acuerdo multinacional, ojalá que los demás países también nos colaboren aquí a Colombia, para que todo salga bien. Como está lo dicho, que de pronto hay países que dieron plata para arreglar a estos grupos que estaban levantados. Que si esto todo sale bien, esperamos que la paz sea segura. Ojalá que sea segura. Pues don Luis Castañeda, qué gusto haberlo conocido. De igual forma, con usted también nos agrada mucho haber tenido esta oportunidad. Hemos revivido mucha historia hoy. Mucho, y recordado mucho pasado. Bueno, Luis Amaya, muchas gracias. No, a usted que vino para allá, cuando ya que nos saquen, y algunos que nos oigan están diciendo allá tal, no sé qué, no sé cuándo. Eso sí es parejo. ¿Qué apodo tenía usted en la guerrilla? Ninguno. A mí no me pusieron, a lo menos de frente nadie me puso apodos. ¿Y alias? ¿No usaban alias? ¿Usaban los nombres tal cual? No, habían varios con sobrenombre, por ejemplo, Gavilucho. Habían varios. Pero yo no. Usted no. ¿Y a don Luis Castañeda cómo le decían? No, a mí estuvieron como en el servicio de inteligencia o de correo en el terreno de Guarumal, de Miraflores, a Chames, hacia aquí al llano, hacia Hato el Viento, todas estas partes. Sí, ¿pero qué apodo le tuvieron? No, que era buen vaquero, nomás. Yo no me tuvieron ningún sobrenombre como a otros que le conocemos ahí, que ya los dimos. Qué bueno, pues muchas gracias. Qué buena historia saber que aquí, de donde salieron los valientes llaneros que en el pantano de Vargas se jugaron el pellejo para la gloria de la patria. Aquí también estuvieron otros combatientes del 53 que dejaron las armas, que hicieron la paz y que hoy son hombres que tienen una historia por contar. Sí, que fue la que ya dejamos aquí contada y de pronto televisada. Muchas gracias, muy amable, don Luis, muchas gracias. Mucho gusto haberlo tenido. Gracias.